Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. La
Dios les bendiga, les saludo nuevamente su amigo y servidor David Carrillo en su programa, El matrimonio a través de la Biblia. Es el número 3 de esta serie. Le damos gracias a Dios por poder estar con ustedes. Les saludo a su amigo, como le dije, David Carrillo, mi esposa. Gabriela Valdés. Y también aquí mi hijita. Raquel Jenkins. Gracias a Dios por la vida que nos da y gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta ustedes. La verdad, estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes por la buena recepción que ha tenido este programa. De hecho, ha sido mucho a la gente que ha entrado, que ha comentado, que ha estado en contacto con nosotros y que está empezando a compartir nuestro programa con otros. Les invitamos a que lo sigan compartiendo y que manden sus comentarios, sus dudas, sus preguntas para que nosotros platiquemos con ustedes. Y estamos muy contentos también porque hoy tuvimos una sorpresa muy bonita, ¿verdad? Con respecto de otro programa. Sí, gracias a Dios. Ya iniciamos el noticiero cristiano. Buena palabra, Christian News, y fue muy sorprendente la respuesta, ¿verdad? Sí, de hecho creíamos que nuestro programa principal iba a ser el matrimonio a través de la Biblia, pero vimos que Buena Palabra Christian News tuvo bastante aceptación. No, en una sola semana en un solo día, que fue el día domingo que estamos viviendo, tuvimos todas las entradas que tuvimos en toda la primera semana de este programa de Buena Palabra Christian News, que fue el que más impulso tuvo al principio. Entonces, de hecho, pues les agradecemos mucho por la aceptación de Buena Palabra Christian News y les invitamos a buscarlo ahí en Facebook y además a compartirlo con otros para la gloria de Dios. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestro tema acerca del capítulo de la familia. Bueno, así le hemos denominado nosotros, el capítulo de la familia, Deuteronomio capítulo número 6. Estamos estudiando este pasaje que es esencial para la familia. Hemos visto algunas cosas importantes y nos quedamos la semana pasada en el versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 9 y así reanudamos el trabajo del día de hoy. Vamos a ver, versículo 4 lo leo yo, ustedes el 5 y en el 9 nos juntamos. Dice así. Así es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria al Señor. Bueno, la semana pasada estuvimos haciendo una disertación importante acerca de la parte del Shema, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La unidad de la familia viene también de la unidad con Dios, que es único. No hay dos dioses, no hay dos oportunidades, es Dios nada más. Es un solo Dios y con él único Dios es con quien tenemos que estar. Decía yo la semana inicial que la familia tiene que ser una unidad con Dios y platicábamos acerca de que en el matrimonio no es nada más el hombre y la mujer y no son nada más los hijos, es Dios, porque sin Dios no hay una unidad real en el matrimonio. De hecho, Dios es la parte y la persona más importante en la familia. Y hablábamos acerca de este pasaje del versículo 5, que ahora detallo. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. La palabra corazón en hebreo, ¿cómo se dice corazón en hebreo? Lev. Lev. Lev quiere decir básicamente el centro, la base, el fundamento, lo más profundo. Jesús decía acerca del corazón, que en el corazón, ¿qué es lo que reside? La vida. No, eso lo dijo Salomón. Los malos pensamientos. Los malos pensamientos, o sea, el pensamiento, los deseos, el corazón, son de donde deciden. ¿Se acuerdan ustedes que dice en Jeremías capítulo 17, 9?
Así de memoria, a ver si se acuerdan. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón y perverso. Perverso más que, todas las cosas. El verdadero problema está en que el corazón es de donde viene toda la voluntad. Y esa parte es como una especie de triada que nos está presentando aquí. Primero el corazón. El corazón de donde viene la voluntad, nuestra decisión, nuestro pensamiento. Fíjense que de esto del pensamiento, generalmente nosotros relacionamos el corazón únicamente con que es un músculo, ¿verdad? Pero fíjense que estaba leyendo, creo que ya se los comenté a ustedes, que hay unos descubrimientos científicos que dicen que el corazón tiene neuronas. De hecho, tiene tantas neuronas como el cerebro de un... De un gato. No, de un ratón. El que tiene las neuronas como cerebro de un gato es el estómago, la parte de lo que llamamos el gran simpático. No, este tiene las neuronas del cerebro de un ratón, pero tiene neuronas. Entonces, sí hay pensamientos en el corazón. Esa es una parte interesante. Y dice que ese, además de donde viene, además creo que les platiqué acerca de una influencia que descubrieron en el sentido magnético. ¿Sí te platica? Sí, usted nos decía que se descubrió que tiene un campo magnético de aproximadamente 6 metros alrededor y que cuando nosotros estamos, por ejemplo, tristes o enojados, aunque no lo aparentemos, se siente por ese mismo campo magnético. Sí, se siente por el mismo campo magnético, se ve influido alrededor de la gente. Un campo magnético hasta 6 metros es un montón. Dijéramos, 6 metros es lo que mide mi casa de profundidad. ¿No? Yo creo que afecta en todo, ¿no? Mucho se dice que, por ejemplo, cuando haces la comida, afecta mucho a lo que estás cocinando. También cuando llegas a una casa y están enojados, se siente un ambiente, no sabías que se ven enojados, pero están muy serios y entonces se siente el ambiente muy pesado, ¿no? Uno dice, ay, se siente aquí el ambiente muy pesado. Y yo creo que sí es cierto. Ese descubrimiento nos da el que relacionemos todo lo que hemos sentido cuando llegamos a una casa, ¿no? Que es lo que, el ambiente que se está generando, la familia lo genera o las personas en forma individual. Bueno, ahora, si el corazón está poderoso, ahora voy a hacer una pregunta y quiero que me la conteste Raquel. A ver, ¿por qué dice Dios que amemos a Jehová nuestro Dios con todo, más bien, no con, de todo nuestro corazón? ¿Por qué lo dice así? Dice que amemos a Jehová de todo nuestro corazón, porque tenemos que amarlo con todos nuestros pensamientos y con todos nuestros sentidos en ese caso, ¿no? Más bien con toda nuestra decisión. Porque de hecho ahí es en donde reside ese impulso básico. Por eso la gente cree que el corazón es tan importante, aunque la Biblia nos dice que el corazón es engañoso, y eso quiere decir que no debemos de confiar en nuestro corazón. Porque la gente siempre dice, tengo una corazonada, siento que yo debo de hacer esto porque lo dicta mi corazón. Y eso te lo enseña mucho en lo que es la televisión, las telenovelas, el cine, pero esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Dice que el corazón es más engañoso, más que todas las cosas, ¿no? Más que todas las cosas. Por eso es que tenemos que dejar que nuestro corazón, en lugar de esté depositado en las cosas, que esté depositado en Dios. Por eso dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, para que no te dejes engañar por él, que tu corazón ya no te engañe, que sea Dios el que guíe. Tienes que amarlo. El amor es una decisión, decíamos la semana pasada. Y de toda tu alma. Y de toda tu alma. Nefesh, aliento. Se refiere al aliento de vida. A la vida, ¿no? Al aliento de vida. Eso quiere decir que aquello que te impulsa, aquello que te inspira. ¿Te acuerdas? A ver, ¿qué quiere decir? A ver si te acuerdas, Raquel. Tú que tanto has aprendido del hebreo. ¿Qué quiere decir Nebi? No, ese es Abi es mi hijo. No, perdón, no. No. Abi es padre, es cosa Beni es mi hijo. No.
¿Qué quiere decir Nevi? Quiere decir profeta. El que habla en lugar de Dios. Profeta, pero eso viene, la palabra Nevi quiere decir inspirado, que recibe una inspiración. De hecho, por eso en la antigüedad les decían videntes, ¿no? Sí. Ahora, inspirado, porque lo que nos inspira es lo que nos mueve, es el motor de nuestra vida. Cuando dice que nosotros amemos a Jehová de nuestra alma, quiere decir que nuestra vida tiene que estar inspirada en todo por Dios. No ocupar una parte de nuestra vida. Dios tiene que ser, no el eje de nuestra vida, inclusive ni siquiera eso. Dios tiene que ser toda nuestra vida, sí, toda nuestra vida. Había un canto que cantaba el trío Sinaí, ¿te acuerdas de los del trío Sinaí? Muy simpáticos, muy alegres. Sí, comíamos con Eran ellos. grandes. Cuando tú los conociste Sí. eran ya grandes. Pero comíamos con ellos contando chistes, ¿te acuerdas? de Todo ellos, el tiempo Sinaí? contaban chistes. Sí, nos llevábamos muy bien con los hermanos. Muy bien. Los hermanos, ya están con Cristo, ya se fueron. Pero ellos tenían un canto que se llamaba Él es mi todo. Decía, si me preguntas para saber quién es mi Cristo, debes comprender la verdad y vida y el camino ha de ser. Él es mi todo, mi amigo fiel. Qué hermoso canto, ¿no? Eso me recuerda al trío Sinaí. Gracias a Dios por la vida de mis hermanos del trío Sinaí, mis hermanos Ríos que ya están con Cristo. Bueno, pero volviendo al asunto, de toda tu alma quiere decir que toda la inspiración de nuestra vida en todo sea Dios. Hay una cosa que inclusive hay gente que dice, no, yo, que Dios de esto sí, pero yo que Dios no opine de esto. Por ejemplo, hay quien dice, no, yo, para algo me dio Dios inteligencia, yo le diré a Dios que quiero hacer un negocio, pero pues yo seré el que lo haré y Él me dará la sabiduría. No, Dios debe ser el eje de tu negocio, Dios debe ser la vida de tu negocio, debe ser el que guíe tu negocio. No debes decir como otros, no, pues yo en eso de escoger pareja, pues a mí que me guste que sea quien yo quiera, ¿no? No, sino que debe ser que Dios el que dicte quién, ¿no? Entonces, de eso se trata. Luego, por último, y con todas tus fuerzas. ¿A qué se refiere esto, Raquelita? A lo físico, a todo lo que requiere, pues, la actividad física y todo. Por ejemplo, ¿a qué? Pues con todas mis fuerzas, pues, con todo mi ser, Con todo lo que hago. con lo que hago, pues con todo mi cuerpo, ¿no? Entonces, Mi por ejemplo, pensamiento, bueno, mi mente, mis fuerzas, a ver, ¿puedes amar a Dios haciendo qué hacer? sí, ¿Cómo? Explícame. pues haciendo bien las cosas, ¿no? Por ejemplo, haciendo el quehacer del templo, ¿O de la casa? o de la casa, todo nuestro esfuerzo. Pero para haciéndolo el ¿cómo? Señor, Para su gloria. como para el Señor. A ver, tú, Raquel, más bien, platícame algo que te pueda decir. Por ejemplo, si yo trabajo en una oficina, tú trabajaste en una oficina de gobierno 6 años. Si yo trabajo en una oficina, ¿cómo es que yo puedo amar a Dios trabajando en una oficina? ¿Cómo mis fuerzas pueden demostrar ahí en mi trabajo que yo estoy amando a Dios? Dame algún ejemplo. Pues haciendo las cosas correctamente. Por ejemplo, en el trabajo donde yo estaba, se usaba mucho, bueno, aquí en México se le llama mordida, que quiere decir que te dan algún dinero porque hagas el trabajo que ya de por sí está remunerado. Pero no es correcto porque pues precisamente ya tienes una remuneración por él. Sin embargo, en las oficinas como los juzgados, que era donde yo trabajaba, se usaba mucho el dar una mordida y pues eso no era correcto. Y yo cuando lo rechazaba era para glorificar a Dios, porque
pues no es correcto. Entonces yo lo rechazaba porque decía, ya tengo una remuneración por mi trabajo y no tengo por qué aceptarlo. Sí, pero de hecho, inclusive ya hasta te estaban pidiendo que los hicieras representantes. ¿Cómo estaba eso? Lo que sucede es de que, bueno, muchos ahí piensan que cuando te haces del rogar es porque realmente tienes una tarifa muy alta, por llamarlo de esa manera. Pero no, yo les explicaba que el detalle está en que ya tengo una remuneración por mi trabajo y que no tenía por qué recibir esa aportación. Entonces ellos pues alzaban la cuota, por decirlo de alguna manera y me llegaban a ofrecer buenas cantidades de dinero, e inclusive mis compañeros al ver eso decían, no, pues si quieres yo te represento para que yo recibo el dinero y pues aunque tú le digas que no a él, pues yo lo recibo por ti. Y le dije, no, porque de todas maneras sería aceptarlo y no lo pienso aceptar. Entonces, amar a Dios con todas nuestras fuerzas es vivir para Él. Vivir en todo, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en hacer una reparación en la casa, en ir a ayudar a un pobre o a un enfermo. Es amar a Dios con nuestras fuerzas, con todo nuestro cuerpo. Entonces, aquí nos está diciendo claramente la Biblia cómo es esto. Ahora, dice ahora el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. A ver, Gaby, ¿por qué nuevamente habla del corazón y por qué dice que estas palabras estarían sobre el corazón? ¿Qué importancia tiene el corazón con respecto de todo esto? ¿Por qué Jesús, por qué Dios aquí nos dice específicamente sobre nuestro corazón? Porque de ahí mana la vida. Todo sale de nuestro corazón. O sea, ahí es donde reside todo lo que quieres, la fuerza que haces las cosas. O sea, sí es de tu pensamiento, pero si no llega a tu corazón, es lo que decía una persona. Me decía una explicación de algo de Dios y quería que yo cambiara algunos conceptos y yo le decía, bueno, yo te entiendo intelectualmente, pero necesito que Dios toque mi corazón. O sea, si no llega a tu corazón, no lo vas a hacer. No vas a cambiar. No vas a hacer las cosas. Lo puedes hacer sin sentirlo. Técnicamente, en una cuestión intelectual, pero si no reside en tu corazón, entonces no es firme, no es verdadero. Un día vas a dejar de hacerlo, porque no está en tu corazón. ¿Tú qué opinas también sobre eso? ¿Por qué es que dice ahí que estas palabras estarán sobre tu corazón específicamente? Bueno, ahí me viene lo que Dios hizo en el monte Sinaí, en donde veíamos que hubo unas tablas de piedra escritas por el mismo dedo de Dios. Y yo creo que se refiere precisamente también a que Dios escribe sobre tu corazón sus mandamientos, sus leyes, y por eso, yo creo que por eso menciona eso de sobre tu corazón. A ver, fíjense lo que dice aquí en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 3. Y esto nos va a explicar mucho. Yo soy la vid verdadera y mi Padre, ¿qué? Es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué dice entonces que estas palabras estarán sobre tu corazón? ¿Por qué entonces? Para que sea verdadero y lleve fruto. ¿Qué más? Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Para qué? Para que entendamos. Para que la palabra que haga en nosotros Nos limpie. Para que nos limpie su palabra. A ver, léeme, Raquel, por favor, Salmos capítulo número 119, versículos del 9 al 11. Salmos 119, del 9 al 11. Este es muy importante
Y específicamente le pido a Raquel que lo busque porque pues este es un pasaje de la juventud. De hecho, tiene que ver mucho con la familia en general, pero en este caso, este pasaje se refiere a la juventud. ¿Qué dice ahí? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. A ver, fíjense, vamos a analizar eso. A ver, primero, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Con qué dice? Con los dichos de tu No. palabra. No, con guardar, Con tu palabra. Guardar. Tu palabra. O sea, si guardamos la palabra, ¿pero qué quiere decir eso de guardar? Que lo medite esa palabra y que se quede en mi corazón, o sea, que la recuerde todo el tiempo, Que la atesore, ¿no? que la atesore. Exacto. Dice que el atesorar la palabra, ¿qué hace, Raquel? El atesorar la palabra, ¿Hace que qué? que limpia el camino del joven. Ah, ¿vieron? Ya vosotros estáis limpios por la palabra La que os he palabra. hablado. La palabra purifica, limpia. Miren, hoy en día hay muchas doctrinas raras que enseñan a la gente que si hay que declarar esto, que si hay que declarar lo otro. No es así. Lo que hay que hacer es tomar la palabra de Dios y utilizarla. Miren, el hecho de que yo les diga que deben llevar la Biblia donde quiera, pero no es como un amuleto, no llevo mi Biblia y luego cuando vea algo malo la pongo ahí, ay Señor, ahí pongo mi Biblia para que no, o sea, no, de veras, créanme, he visto a gente hacer eso, de veras. Pero eso es fetichismo, ¿no? Sí, no, yo he visto a alguien que vea a una persona posesa y le ponga la Biblia encima, digo, Yo estuve ahí, lo vi. sí, o sea, eso es absurdo, no es así. La palabra de Dios es poderosa porque es la palabra, no porque es un libro. O sea, quiero aclarar, esto alguno de mis amigos judíos mesiánicos puede ser que se enoje conmigo, pero voy a decir algo que me enseñó mi madre y que yo aprendí muy bien. Este libro que tengo aquí es sagrado, pero no es sagrado por las hojas, ni por la tinta que tiene. Si alguien la quemara o la tirara a la basura, no sería el problema. El problema es diseñar la palabra que está escrita en él. Los judíos inclusive utilizan hasta escribas que tienen que ser especiales para hacer pequeñas copias de los 613 mandamientos, que los ponen en un rollito así chiquitito. Que ponen en los Los ponen en los dinteles dinteles de la puerta, ahorita vamos a ver sobre eso. Pero si no es un escriba certificado no sirve, pero eso, ¿saben para qué lo ponen? Para que sea como un amuleto atrás de la puerta. Porque los guardan en un cofrecito, ¿no? Sí, en un cofrecito. O sea, ¿cuándo vas a ver esa palabra? Si Nunca la lees. Está guardado. Esa palabra no está viva, no está sirviendo para nada. ¿Por qué? Porque esa palabra no... Si yo tengo esta Biblia guardada en mi librero, no sirve. no me sirve para nada. No, o hay algunas casas evangélicas donde llegamos y encontramos una Biblia abierta en el Salmo 23. Eso es común encontrar en las iglesias, en los hogares evangélicos. Lo he encontrado mucho. O en el Salmo 121. No. Es que eso Eso no es tiene poder un amuleto. como amuleto, sino tiene poder. Acércate tu micrófono. No tiene poder como amuleto, sino tiene poder la misma palabra para transformar el alma. Lo que tiene poder es la palabra de La Dios. palabra en nosotros. Este libro no es valioso por sí mismo. No como libro, no como objeto. Esto no es un amuleto. Nosotros por eso los evangélicos no hacemos lo que hacen los judíos, que cuando pasan la Torá agarran su talit, besan el talit y mandan el beso hacia la Torá. ¿De qué me sirve que tenga yo la Torá ahí, que incline y ore al frente de ella y que le mande un beso si no la vivo, si no la sigo, si no la entiendo, si no la comprendo? No sirve de nada. O sea, la palabra de Dios, si yo no la atesoro en mi vida, no sirve para nada. Entonces,
La palabra me limpia, porque le habló Jesús, dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si no es por eso, no soy limpio. Ahora, vean ahí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué más dice? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. ¿Con todo mi corazón qué? Te he buscado. Si no busco a Dios con todo mi corazón, no sirve. Dice en Jeremías capítulo 31, versículo 31, y este es el pacto que haré con vosotros en aquel día. Escribiré mi ley en su mente y la pondré sobre su corazón. Ya no en tablas de piedra, ahora en las tablas del corazón. De hecho, lo importante siempre fue que la palabra estuviera en el corazón. Así es. Si la palabra no está en el corazón, no sirve. De hecho, yo pienso, eso es una opinión mía, no que lo haya yo leído, sino yo pienso que ese era el propósito de los escribas en la antigüedad, que el escribir tanto la palabra penetrara en tu vida. Realmente sí, yo creo eso. Yo creo que de alguna manera Dios, por eso dice que lo repitamos, para que quede marcado aquí, no nada más en la mente. Miren, yo voy a hablar un poquito difícil de algo, de gente que me conoce, y no quiero que se ofenda a nadie de ellos, porque algunos de los que voy a mencionar, sin nombres, son gentes que me siguen en las publicaciones, pero yo he visto que cuando estábamos en los primarios o en los secundarios o en los intermedios o aún en los jóvenes, muchos de los que ganaban los concursos bíblicos, por ejemplo de memorización o de lectura encontrada, no sé si han visto esos, empieza alguien a leer y luego encuentran y tiene que ir y seguir leyendo. O de esgrima bíblico. En lugar de que fueran los más edificados, fueron de los que se fueron más lejos en el mundo. ¿Por qué? Porque su motor no era correcto. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Porque no habían entendido el por qué hacer esas cosas. El por qué era el hecho de que tenías que escudriñar la palabra, entender la palabra de Dios para aplicarla en su vida. Ellos nada más aprendieron de memoria o veían rápido el pasaje para ganar, pero no le encontraron una practicidad. ¿Tú qué opinas? Bueno, cuando una vez me dijiste, cuando yo tenía el grupo de secundarios, me dijiste, si estos jóvenes no les haces, horas por ellos y les haces entender que tengan una experiencia viva, fuerte con el Señor, van a ir, porque no van a tener nada que los detenga. O sea, si ellos no tienen una experiencia con el Señor, pero en vivo cada uno de ellos, se van a ir totalmente, porque es muy fácil utilizar tu inteligencia o tu memoria ante esas competencias. Pero si tú no tienes una experiencia viva y eficaz con el Espíritu Santo, con el mismo Señor, no hay nada que te detenga ahí. Te aburres, ves que es un libro que no tiene nada para ti. O sea, no tiene sentido, no tiene nada, pero si tú tienes una experiencia viva y eficaz con su presencia, con la palabra, y corroboras la palabra y lo que pasa en tu vida, una vida práctica con la palabra de Dios, entonces tú vas a empezar a amar al Señor, amar a su palabra, amar lo que Él te muestra. Fíjense que aquí está Juan 5 del 37 al 40. Fíjense qué bonito es este pasaje. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros,
porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellos son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjense qué interesante. Él les dice, ustedes no tienen mi palabra en vosotros. ¿Por qué? Porque no creen en Jesús. Y creer no es nada más decir, yo creo, sino vivir la creencia. Testificarlo con tus actos. Con los hechos. Ahora, esto de creer en Dios es muy importante, pero las escrituras en sí mismas tienen poder, pero solamente en el sentido de que nosotros creamos realmente en ellas. Fíjense, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No está la vida eterna ahí. A ellos les parecía eso. Pero dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El verdadero problema es no llegar a Jesús, que es el que nos da la vida. ¿Sí? Fíjense, en 1 Corintios, si no me equivoco es 2 de Corintios, déjenme ver rápido, lo encuentro. Sí, 2 de Corintios, capítulo 3, 2 de Corintios 3, versículos 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra más mata, más el Espíritu vivifica. La letra misma, así como tal, este libro, lo único que trae es carga, porque me enseña mi pecado. Y como dice el apóstol Pablo, muero por causa del mandamiento, porque yo no sabría que es pecado codiciar si la Biblia no dijera, no codiciarás. Pero cuando vino el mandamiento, dice el apóstol, yo codicié y entonces pequé y vino la muerte por el mandamiento. Pero la letra, sin el Espíritu de Dios, sin vivir en nosotros, no tiene ningún sentido, porque nos mata. Alguien decía que cuando tú estás en ignorancia, Dios te da una oportunidad, pero una vez que tú conocías la verdad, tenías el conocimiento de la palabra, entonces por esa palabra te juzgaba, porque entonces ya sabías, no estabas ya en ignorancia. Por eso es importante entender, escudriñar y sobre todo pedirle a Dios, al Espíritu de Dios que nos enseñe, porque por nosotros podemos interpretarla como queramos, pero el mismo Señor lo dice, y lo acabas de citar, ¿no? En los versículos que pues ya no necesitaremos que nadie nos enseñe, porque puso esa palabra en nuestro corazón, pero es necesario escuchar la voz de Dios, porque hoy en día están tan distraída la gente por tantos afanes, trabajo, etcétera, que para ellos no es importante ya la palabra de Dios. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo escriba esa palabra en sus corazones. Esa palabra es viva, es vida para nosotros cuando el Espíritu Santo la impregna en nosotros. Por eso dice, esta palabra estará sobre tu corazón. Fíjense cómo dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de todos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Ya vieron qué tanto le da de énfasis Dios a la relación entre la palabra de Dios y el corazón? Porque la palabra de Dios se opone a la maldad del corazón. Y si las palabras de Dios no están
encima de nuestro corazón, escritas en nuestro corazón, entonces no podemos tener vida. Esa palabra nos limpia, nos purifica. Regreso ahora al versículo 7 de Deuteronomio 6. Y las repetirás a tus hijos. A ver, esta palabra repetir. Fabulosa palabra. Importante. Yo me acuerdo que un familiar tuyo dijo alguna vez acerca de mí que ya no quería que yo siguiera hablando de Cristo. ¿Cómo estuvo eso? Te dijo, ay, es que David siempre está hablando de esto. No me acuerdo, creo que... Sí, te dijo, es que ya dile a tu esposo que ya no me hable tanto porque siempre que me habla nada más me está hablando de Cristo. ¿Ya te acuerdas? No, creo que... ¿Y Andrés? Fue alguien de tu familia, no quiero mencionar el nombre. No me acuerdo, pero bueno, el asunto es que tú siempre estás hablando de la palabra de Dios, tanto a mis familiares como los vecinos, como sobre todo al taxista. Todo el mundo se ha dado cuenta cuando vamos a la iglesia que siempre te quedas un poquito más y nos preguntan, ¿y dónde está su esposo? Le digo, es que está predicando al taxista. Inclusive aquí en la casa, igual llegas en taxi y te estás predicando al taxista. Creo que el pastor Karim Millán te dijo algo sobre eso, ¿no, Raquel? Sí, dice que ya tiene su ministerio de taxistas, que porque siempre le está predicando a los taxistas. Bueno, es repetir la palabra de Dios, pero no es repetirla como trayazos bíblicos, ¿no? O motivos de regaño, que ese es un problema muy grave. Exacto, sí, porque muchas veces los papás cometen el error de decirlo de esa manera, o sea, como un reproche. O peor, como una maldición. Exactamente. Sí, o sea, decirle, ya ves, así como eres de rebelde, Dios te va a demandar y te va a hacer y te va a voltear. Eso es maldecirlo. Bueno, también hay otra palabra que oí mucho que dijeron, que dice la mamá, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tú me hagas, le dice a su hijo o hija, lo vas a pagar en tus hijos. Es una maldición. Sí, no se refiere a eso, se refiere a que les enseñemos la bendición que hay en la palabra. Bueno, sí. También creo que es importante enseñar a los hijos a amar la palabra de Dios, porque si por ejemplo la utilizas de bibliazos o la utilizas para maldecir a los hijos terminan odiando la palabra en lugar de amando la palabra de Dios. Proverbios 18, el versículo número 20 al 22 dice, al 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Cuando nosotros hablamos, lo que decimos trae a nosotros ya sea una bendición de alimento y de lo que sea, o lo contrario. Aquí dice luego en el 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que nosotros decimos a nuestros hijos es lo que va a hacer su vida. Y si yo les digo maldiciones, no, es que tú ya viste, eres un rebelde, vas a salir siempre mal en todo, y hasta uso textos bíblicos para maldecirlos así, no es bueno. Ellos van a cosechar eso por culpa de nosotros. No, a esto de la repetirás es precisamente mostrarles la bendición que es la palabra de Dios para ellos, y como dijiste, a amar esa bendición, a amar esa palabra. Así es. Que no aborrezcan decir, no, es que yo ya odio, porque mi papá todo el tiempo me está diciendo de cosas con la Biblia, yo por eso aborrezco la Biblia. Quiero que noten algo. Algunos de los más famosos ateos y enemigos de la escritura, de la palabra de Dios en el mundo, sobre todo en el siglo XIX, XX y XXI, han sido hijos de pastores. De ahí viene el dicho de hijo de pastor lo peor. Sí. ¿Pero por qué? Porque empiezan a odiar la palabra de Dios, porque como se las plantean, pues,
pero el hecho es que tienen que planteárselas no como algo malo, sino como algo benéfico. Usted un día nos contaba que los judíos cuando regañan a sus hijos, lo que hacen es que les dicen, en lugar de decirle como generalmente se escucha en Latinoamérica, eres un esto, eres lo otro, eres tonto, eres esto, ellos lo que hacen al contrario es decirle, ¿por qué hiciste esto? Porque tú no debes comportarte así. Me parece Porque extraño tú porque eres- tú no eres esto. Porque tú no eres esto, tú eres una bendición, tú eres un hijo de Abraham, tú eres hijo de cabeza, tú eres, o sea, les empiezan a bendecir, les dicen, tú no debes comportarte así porque tú eres todas estas Pero espérate, bendiciones. el debes no está ahí. No. Tú no eres esto. A mí me extraña mucho que te hayas comportado con rebeldía, porque tú no eres esto, tú eres un hijo obediente y tú eres un hijo bendecido. No es decirles, no, ya sé, ya, te conozco ya. Tú siempre haces así y siempre haces ¿Eso? lo otro. Lo que acabas de decir, hace poco lo hablaba yo con mi sobrina, porque creo que a todos nos ha pasado con nuestros padres, que nos meten en una cartabón. Tú eres muy rebelde. Tú eres muy, no me obedeces. Tú eres, Tú eres muy malo en la escuela. no, Tú eres muy tonto. Tú- exactamente. Yo sé que tú no vas a poder tal cosa. Y tú eres muy enojona y eso toda la familia te lo repite y te lo repite y te lo repite. Tanto que tú te la crees y entonces estás creciendo con inseguridad. Y las palabras que tú acabas de decir acerca de los judíos no te está diciendo maldiciones, al contrario, te está recordando tus bendiciones para que de ahí te aferres y no sigas comportándote como algo malo, ¿no? Algo de pecado. Entonces lo que tengo que repetir es la palabra de Dios. Repetir las bendiciones que Dios nos ha dado. Para que no se me olviden. Para que las atesore. Bueno, decía Raquelito en uno de sus programas que los niños no hacen caso de lo que ellos tú le quieres decir, sino lo que tú vives. Y además, tu palabra, si tú les dices una maldición, ellos van a creerlo porque tú eres autoridad. Así es. Entonces, van a creerte, en vez de que digas, ¿por qué me cree, no? No, tú eres autoridad ante tus hijos y ellos te van a hacer caso. Y si tú le dices, eres un niño malcriado, grosero, burro, no Él se lo aprende, él se lo cree. Pero es que aún cuando lo creen, te están obedeciendo porque se están sujetando a la autoridad diciendo, si tú les dices que eres rebelde, que eres mentiroso, entonces ellos se Es que es sujetan siendo eso. Si uno le dice a su hijo, eres un desobediente y desobedece, pues lo está uno obedeciendo. Claro. Sí, o sea, yo le digo, tú eres desobediente y él dice, sí, soy desobediente, entonces desobedeciéndome me está obedeciendo. Es irónico, ¿no? Ahora, aquí dice, las repetirás a tus hijos, que las palabras de Dios, no las maldiciones que tú quieres decir con la palabra de Dios. No utilices la Biblia como un instrumento de azotes para tu familia. Lo tienes que utilizar con sabiduría. Dice Salomón que el que gana almas es sabio. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Las repetirás a tus hijos quiere decir que tienes que hablarle todo el tiempo de la palabra de Dios y el padre es el que tiene que enseñarle la doctrina a los hijos. Desgraciadamente encuentro que muchos hijos de pastor, yo tengo mucho contacto con ellos porque yo crecí entre pastores. Mi papá era un ministro y mi mamá era una ministro de alabanza y todos mis tíos pastores y luego al final todos mis hermanos menos el mayor que ya está con Cristo, pastores. Entonces, pues yo me he crecido entre pastores toda mi vida y de esos hijos de pastores he encontrado demasiados que no tienen ni la menor idea de lo que es la salvación. Pero ahí tendríamos que entonces checar en las familias qué conversaciones tenemos en la casa.
Porque si nuestra conversación no llega siempre a un versículo o algo práctico de la Biblia, y nuestras conversaciones se tornan en el chisme de la vecina o lo mal que me fue en el trabajo, pues obviamente los hijos no van a aprender la Biblia. Sí, en realidad la palabra de Dios debe ser enseñada como tal. Por eso es este programa, porque nosotros hacemos este programa como hacemos nuestro estudio bíblico como familia. Estamos tomando 1 hora para hacer un estudio con ustedes de lo que hacemos en casa, que es lo que yo aprendí con mi papá. Mi papá nos tomaba en la casa y nos hacía leer y escudriñar la escritura. Mi mamá siempre decía acerca de ese versículo de escudriñar las escrituras, algo muy bonito, acerca de cómo comer pescado. ¿Han comido ustedes mojarra? Miren, Sí. la mojarra no se la pueden ustedes agarrar y ¿cómo? No. ¿Por qué? Porque salen las espinas, se les va a meter una aquí en la garganta. Entonces, decía mi mamá, el pescado, específicamente la mojarra, tienes que agarrar y ir separando la carnita. Mi mamá lo hacía con un tenedor, ir separando la carnita, y luego mi mamá hasta dejaba, como en las caricaturas, los gatos dejan a los pescados, que se veía todo el esqueleto, ¿verdad? Sí. Así dejaba mi mamá el esqueleto muy bien formadito, ¿sí? De cómo sacaba el pescado. Así tenemos que escudriñar la Biblia, ir con detallito, no podemos comerlo como así nada más, ni vomitar textos bíblicos para regañar a los hijos, no. La palabra se tiene que discernir, que entender, que amar y enseñarla a amar. Miren, mi mamá me tomó alguna ocasión, no sé cuántas veces, o pues si fue una vez, pero eso me marcó la vida. Me tomó en sus brazos, me puso en su regazo. Estaba el árbol navideño prendido, las luces apagadas. Y me empezó a cantar el himno número 100 de los himnarios infantiles de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. No, la historia sin par. Ah, sí. Y me cantó aquello que dice: escucha, mi niño, te voy a contar del niño más bello que ha habido jamás. Quisiera en tu almita su historia grabar, la historia que el tiempo hace amar más y más. La madre un encanto, el niño un primor, por cuna un pesebre, por techo un portal. Mantillas, ¿quién tuvo indumenta peor que aquel niño envuelto en un bello jirón? Y aquel pequeñito que pobre nació, ¿tú sabes quién era? El mismísimo Dios, que desde su trono a este mundo bajó para ver si pudiéramos ir de él en pos. Te he dicho en esencia la historia sin par del niño que hoy honra la fiel cristiandad. Apréndela, hijito, y aprende a estimar al niño precioso de la Navidad. Cada vez que oigo ese canto, cada vez que lo canto, puedo escuchar en mis oídos todavía la hermosa voz de mi madre. Y como dice ese canto, ella me hizo amar esa historia. Y me hizo amar a ese niño. Y me hizo amar su palabra. Tú no vas a hacer que tus hijos amen la palabra de Dios a gritos, a golpes, a insultos, con tu mal testimonio y con tu mal genio. Tu amor va a hacer ese fruto. Fíjense como dijo Jesús: y sabrán que son mis discípulos cuando os améis unos a otros. Por el amor entre nosotros. Es por lo que sabrán. Los hijos no van a amar la palabra de Dios si yo los insulto, si yo los golpeo y utilizo la palabra de Dios como pretexto para herirlos. Ellos tienen que amar la palabra de Dios y para eso yo tengo que sembrar amor. Ser motivo de amor en sus corazones. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No, ya no vamos a leer, ya no vamos a estudiar versículos 8 y 9, me quedo aquí en el 7. Pero esto, hablarás de ellas estando en tu casa
En tu casa tienen que escuchar tus hijos la palabra de Dios todos los días. El testimonio, el ministerio, la bendición. ¿Quién tiene que enseñar a tus hijos lo que es la doctrina? Tú. Para eso tienes que estudiar tú más primero. ¿Quiénes son los que tienen que dar el ejemplo de lo que dice la Biblia y cómo se aplica? Tu padre, tu madre. No van tus hijos a aprender a perdonar si tú no les enseñas en la práctica a perdonar. No van a aprender tus hijos a vivir en santidad si tú vives una vida llena de pecado. Por eso tienes que hablar a esas palabras, lo que decía mi hija hace rato. En el momento en el que empezamos a repetirlo, ese era el sentido de los escribas, que repitieran tanto la palabra que se impregnara en sus corazones, en sus mentes. Pero no pasaba. Se convirtieron en vanos. Les entró la palabra por un oído y les salió por el otro. Como mis amigos que llegaron a ser grandes esgrimistas bíblicos, pero nunca conocieron a Jesús. Muchos de ellos ya no están. Muchos de ellos, gracias a Dios, ya regresaron. Pero después de haber sido al mundo de una manera terrible. Por eso tienes que hablar con ellos con la palabra de Dios, estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mi papá, cuando yo salía con él a vender, porque mi papá y yo salíamos a vender a la calle, mi papá era vendedor y a cada uno de sus clientes le predicaba. Yo a eso fue a quien le aprendí a estar predicando a los clientes. Ahora, de repente ya, creo que Raquel también toma esa costumbre, ¿verdad? Sí. De repente se queda con los clientes más que la cuenta, predicándose el evangelio, ¿verdad? Como hoy, la mandé por un mandado a la tienda y tuve que ir a alcanzarla para que viniera y nos diera el desayuno, porque ella estaba predicándole a alguien. Sí. Entonces, pero es que es por eso. Cuando yo iba con mi papá en la calle, mi papá iba hablando la palabra de Dios, iba predicando y me iba diciendo a mí sus testimonios, lo que él había vivido en el Señor, cómo se entregó a Cristo, lo que él había visto, por ejemplo, con el hermano José Mejía, lo que él había visto en la vida de su papá, de mi abuelo y de mi abuela, cómo Dios había manifestado su poder en ellos. Y eso fue lo que hizo que fuera impregnada la palabra de Dios en mi corazón y en mi mente. Andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, no es esto un acto religioso, entiendan. Esto es un acto de vida. Tenemos que vivirlo todos los días. Y no es nada más decir, bueno, es que voy a repetir la palabra de Dios y la leo. Si tú nada más lees la palabra de Dios con tu familia, no estás logrando mucho. Tienes que leerla y meditarla. No le digas a tus hijos, pues sabes qué, a ver tú qué entiendes y ya. No, o sea, vamos a escudriñarla. Agarrémoslo como si fuera un pescado, ¿verdad? Con muchas espinas, una mojarra. Y vamos escudriñando para sacar la carnita y disfrutar la belleza que tiene la palabra de Dios. Termino con el Salmo 19. Me encanta ese pasaje. Deseables son más que el oro, más que el oro afinado, y dulces más que la miel, y que la de que decir el panal. Haz que tus hijos disfruten la miel de la Escritura, que la amen, que la disfruten, que saquen todo su jugo, y que la atesoren en su vida y la vivan, para que esto haga que tu familia fructifique como lo que Dios quiere. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias Señor por este programa que nos has permitido tener. Gracias por esta disertación, este momento de compartir como familia acerca de tu palabra. Te ruego que ahora tú hagas esta bendición también en cada uno de los hogares donde llegue este mensaje. Que Señor, todos quieran estar buscando tu palabra y atesorándola en su corazón, llamándote a ti con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Que esta palabra limpie el corazón de los padres, limpie el corazón de los hijos, limpie los hogares,
Haga que se vaya toda maldad de todas las vidas y empiece, Señor, a fructificar tu palabra en ellos, que sean bendición para todos, Señor. Gracias por tu misericordia. Bendice, Señor, a cada uno de los audientes, donde quiera que se encuentren, y dale, Señor, bendición sobre bendición, a lo mismo que a nuestra familia, para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo por el día de hoy. Le damos gracias a Dios por poder llegar hasta ustedes. Les invitamos a que nos contacten a través de nuestra página de Facebook, El Matrimonio a través de la Biblia, que le den like y que además nos manden sus comentarios, sus dudas o de temas que quieran que tratemos acerca de la familia aquí en nuestro espacio. No sé si quieres decir algo para terminar, Gaby. Pues sí, que escriban sus dudas, los temas y sobre todo la problemática que se da siempre en los padres, con papá, mamá e hijos, y que podamos ahora sí que hablar de esto para que pues cambien, ¿no? La forma de la estructura en el que se llevan la familia. ¿Tú, Raquelita, quieres decir algo? Pues que esperamos que sea de bendición todo lo que se habla aquí, porque la intención es bendecir a las familias. Ahora, si quieren que después podamos visitarlos en donde ustedes viven, para que vayamos a platicar con los matrimonios, con las familias, que hagamos desayunos, que estemos con ustedes, con mucho gusto. Nosotros no cobramos, esa es la misericordia de Dios. Contáctenos. Podemos tratar de estar con ustedes, porque la idea es que podamos llevar esta palabra a todos los lugares. La familia necesita la ayuda, pero la única ayuda verdadera que necesitan es la de Dios. Entonces les invitamos a estar en contacto. Se despide de ustedes su servidor David Carrillo, también mi esposa Gabriela Valdés. y aquí mi hijita, Raquel Yequi. esperando que la paz de Dios, el amor de el Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes todos los días, para la honra y gloria de Cristo. Amén.